Vamos a empezar creando toda la estructura de carpetas para nuestros servicios y la configuración de Docker que vamos a necesitar para cada una de ellas. Para empezar desde el mismo punto, os voy a dejar en la descripción de este vídeo un enlace a este repositorio y lo único que tendréis que hacer es clonarlo e iros a la rama main, que es desde donde vamos a empezar. Por lo tanto, aquí en Code nos vamos a copiar esto y en nuestra terminal haremos un git clone. Vale, si ahora entro en esa carpeta, vemos que estamos en la rama main. Lo siguiente que voy a hacer es abrir PHP Storm en esta carpeta. Y esto es lo que nos vamos a encontrar, simplemente un archivo de README y otro de licencia. Entonces, ahora lo primero que voy a hacer es crear una carpeta para cada uno de los servicios que necesitamos. Vale, como vimos en el diagrama, tenemos en Register, Application Service, Mailer y RabbitMQ. En este vídeo vamos a tratar el Register Service, entonces lo que voy a hacer es crear dentro de las otras carpetas un gitignore para que se suban las carpetas al repositorio remoto. Así que lo voy a copiar en Mailer y en RabbitMQ. Y ahora en Register voy a crear la estructura básica para nuestra configuración de Docker. Voy a crear una carpeta que se llama Docker y dentro voy a crear dos carpetas. Una va a tener la configuración de nuestro servidor web en Nginx y otra va a tener la configuración de PHP. Dentro de la carpeta en Nginx tendremos dos archivos, uno va a ser el Dockerfile y otro va a ser el default.conf, que es el que tendrá la configuración de nuestro servidor web. En la carpeta de PHP voy a crear también su Dockerfile y voy a crear un archivo que se va a llamar xdebug.ini, donde tendremos nuestra configuración para xdebug. En la raíz voy a crear un fichero docker compose iml, donde definiremos nuestros servicios. Y por último voy a crear un archivo makefile, que es el que va a contener las instrucciones para levantar nuestro entorno. También en la descripción de este vídeo os dejaré un enlace a una serie que hemos hecho en nuestro canal de YouTube de proyectos Symfony con Docker. Ahí vemos en profundidad cómo se configuran y cómo se ejecutan los servicios. Entonces, para no alargar mucho este contenido, los que queráis aprender más en detalle cómo funciona esto, podéis ir a nuestro canal de YouTube y verlo allí y luego continuar con este curso. Lo primero que voy a hacer en el archivo makefile es copiarme toda la configuración que ya tengo hecha de otro proyecto y os voy a explicar un poco qué es lo que hace. Entonces, primero estamos guardando algunas variables, tanto el tipo de sistema operativo, es el nombre del shell, el ID del usuario, que esto es, si yo me vengo aquí a mi terminal y escribo ID, en mi caso sería 1000. Luego estoy guardando el nombre del servicio que va a tener mi aplicación y que va a tener el intérprete de PHP. Y por último este nameServerIP, que lo que va a hacer es guardar una variable que se obtiene ejecutando el comando ipaddress y haciendo un grep de la interfaz docker 0. Si yo vengo a la terminal y ejecuto ipaddress, el operador pipe y pongo grep docker 0, como estoy ejecutando Linux, me va a dar esta interfaz docker 0 y fijaos que la dirección que me da es 172.17.0.1. Esta es la que va a utilizar mi equipo. Vosotros, si tenéis una distinta, que no deberíais en principio, tendréis que utilizar la que os ponga aquí. Entonces, después la primera comprobación que hago es si la terminal es de un sistema Darwin, es decir, que estamos ejecutando este fichero make en un ordenador Mac. Lo que voy a hacer es configurar esa dirección a host.docker.internal, ya que es la dirección interna de Docker para Mac. Si no, voy a comprobar si esta variable no contiene ningún valor. Esto ocurre porque si ejecutamos este comando en un ordenador que ejecute Windows 10 con el subsistema de Linux, en su versión 2, este comando IPA con el operador pipe grep docker 0 no nos va a dar ningún resultado. Entonces, en ese caso, sabemos que estamos ejecutando una máquina con Windows con el subsistema de Linux. Por lo tanto, el comando que necesitamos ejecutar es este,
que es el que nos va a dar la dirección de la interfaz de Docker. Y en el último caso, si no se cumple ninguna de esas condiciones, le vamos a asignar la dirección que acabamos de obtener con nuestro comando, que en mi caso sería este. Entonces, así tenemos cubiertos los tres casos de uso, tanto los que utilicéis Windows como los que utilicéis Linux o utilicéis Mac, para poder tener correctamente Xdebug configurado en vuestro entorno. Este es un comando de ayuda que simplemente lo que va a hacer es ver qué targets tenemos y va a mostrar la ayuda. Es decir, si yo ahora vengo a la carpeta register y ejecuto make, me va a salir como una especie de ayuda con todo lo que yo escriba para cada uno de los targets. Y bueno, después tenemos aquí el start, que se ejecutaría como make start, que básicamente está creando una red de Docker con este nombre. Y esto es porque nosotros vamos a tener 4 servicios, cada uno de esos servicios va a tener sus contenedores, pero queremos que todos estén dentro de la misma red para que se puedan comunicar entre ellos. Asimismo, voy a hacer una copia del Docker Compose YML dist que crearemos más adelante a Docker Compose YML, y lo mismo para el fichero .env.dist, haremos una copia al .env. Este operador OR true lo estoy poniendo porque si ya existe la red de Docker me va a dar un error, y entonces para que la ejecución continúe sin problemas tenéis que poner esto, y entonces va a dar el error pero va a seguir con la siguiente instrucción, que sería esta de aquí. Y por último vamos a ejecutar Docker Compose App pasándole ese ID de nuestro usuario, y ya veremos ahora en un momento para qué sirve. Tenemos el make stop, que va a detener los contenedores, el restart, su propio nombre lo indica. Tenemos aquí un make build, que lo que va a hacer es crear los contenedores y toda nuestra estructura. Y luego tengo aquí este prepare, que de momento lo único que está haciendo es un make composer install. Este composer install, como veis, simplemente está haciendo composer install para instalar todas las dependencias de nuestro proyecto Symfony dentro del contenedor. Este BE-logs, backend logs, lo que va a hacer es un tail del archivo de logs. Esto es muy útil tenerlo en una pestaña de vuestro terminal, y a medida que hagáis algo, que veáis los logs que se van produciendo en vuestra aplicación. Este SSH-BE es básicamente para acceder a la terminal de nuestro contenedor que ejecute el intérprete de PHP y poder ejecutar comandos pues con require o cualquier comando de Symfony. Y por último tengo este code style, que es algo que hago yo en todos mis proyectos Symfony, es básicamente ejecutar PHP CSFixer, que es para el coding style, sobre la carpeta src con las reglas de Symfony. De momento voy a quitar este test porque no lo vamos a utilizar. Y esto sería en principio todo lo que necesitamos en nuestro fichero makefile. Vamos a continuar con nuestro Docker Compose. Aquí voy a pegar la configuración, y en nuestro servicio de registro, como vimos también en el diagrama, vamos a tener dos contenedores. Uno va a ser el servidor web, que va a ser el que va a recibir las peticiones de nuestro navegador, y el otro va a ser el que contiene el intérprete de PHP y nuestra aplicación Symfony. Entonces lo estoy definiendo con un nombre y le estoy indicando dónde está la configuración que quiero usar, en este caso dentro de la carpeta Docker en Nginx. Aquí le estoy pasando como argumento ese user ID que teníamos en nuestro makefile. Y aquí estoy haciendo la redirección de puertos, es decir, cada vez que haga localhost al puerto 1000, en realidad voy a estar haciendo una petición al puerto 80 de este servidor web. El volumen que creo va a ser la carpeta public porque es el punto de entrada de todas las aplicaciones Symfony. Y aquí este depends on le estoy poniendo que depende del servicio de backend, y esto es para indicar el orden de ejecución para iniciar mis servicios, de tal modo que primero se va a ejecutar el backend y una vez esté funcionando correctamente se va a lanzar el servidor web. Y la última instrucción es la de meter a este contenedor dentro de la red de Docker que hemos creado. Para el servicio de backend, muy similar. Le estamos poniendo el nombre, le indicamos dónde están los archivos de configuración, le pasamos el ID, y aquí en este caso el volumen sería todo, es decir, queremos que todo lo que esté debajo de register se mapee al volumen, o sea al contenedor, en appdata 3w. Y aquí le estoy pasando el fichero .env, que lo veremos ahora más adelante, para que todas las variables de entorno estén dentro del contenedor. Así, si cambiamos alguna, que también se refleje dentro. Lo añadimos en la misma red para que estos dos contenedores se puedan ver entre ellos. Y por último defino la red de Docker y la defino como externa porque como vamos a tener más servicios en la misma red, hay que definirla así. Vamos a pasar ahora a los ficheros de configuración. Empezaremos con Nginx. Dentro de este default conf voy a pegar la configuración, y bueno, esta es una configuración estándar para proyectos con Symfony y Nginx. Simplemente indicarle el puerto en el que se escucha, que es el 80, que ya lo vimos en el Docker Compose. Y aquí en el root le estamos indicando appdata 3w public, que es donde va a estar nuestro index.php, que es el punto de entrada de nuestra aplicación. Lo único importante de este archivo es este parámetro fastcgi pass, que tiene que tener el nombre de nuestro servicio de backend. Muy importante, os va a pasar seguramente como me ha pasado a mí,
que copiéis esta configuración para utilizarla en otro proyecto y os olvidéis de cambiar esto y veis que nos funciona. Entonces, muy atentos que cuando utilicéis esto en otros proyectos, este nombre de servicio es el que tenéis que poner aquí en el puerto 9000, que es el puerto por defecto de PHP FPM. El resto es sin más y lo único, pues el archivo de errores, de logs y el access log de Nginx, y en principio ya estaría. A continuación toca el fichero Dockerfile. Este es muy sencillo, simplemente estamos obteniendo de la imagen de Nginx versión 1.19, que es la última estable a la hora de grabar este vídeo. Aquí estamos pasando ese user ID, fijaos que nosotros en el makefile lo estábamos obteniendo, se lo pasamos al Docker Compose y este Docker Compose se lo está pasando aquí a este Dockerfile. Y lo estamos utilizando para crear un usuario llamado AppUser con ese mismo ID. Esto lo hacemos para evitar temas de permisos a la hora de ejecutar peticiones desde nuestra máquina local. Y la última instrucción es copiar este default conf a la carpeta de configuración de Nginx. Ahora vamos a ir a nuestro fichero Dockerfile de PHP. Este es un poco más complejo, pero bueno, ya os digo que cuando utilicéis proyectos Symfony 5 prácticamente es lo mismo para todos. Aquí voy a utilizar la versión 7.4.13 de PHP FPM y la verdad es que mi idea al principio era la de utilizar PHP 8.0.1, pero al parecer justo a la hora de grabar este vídeo hay ciertos problemas con la extensión AMQP, que es la que vamos a necesitar para interactuar con RabbitMQ, y he visto algunos tutoriales que explican más o menos cómo compilarlo para poder utilizarlo, pero como no es la finalidad de este curso, pues simplemente vamos a utilizar la versión 7.4 y ya más adelante, cuando esto esté solucionado, haremos más contenidos hablando sobre PHP 8.0 o incluso migrando estos servicios a la nueva sintaxis. Aquí estoy creando el mismo usuario con el mismo ID y con el mismo nombre, y esto lo hago para evitar conflictos y temas de permisos. Es decir, si tengo el mismo nombre de usuario con el mismo ID tanto en Nginx como en PHP, voy a poder hacer peticiones de uno a otro sin tener ningún tipo de problema de permisos. Y después una configuración básica, bueno, esto es por ejemplo si queréis utilizar algún repositorio, alguna librería privada que tenéis en un repositorio privado. Normalmente cuando hacéis por primera vez para clonar ese repositorio os dice si queréis guardar el fingerprint o el identificador de ese servidor en vuestra configuración de SSH, y simplemente con esta instrucción omitiremos ese paso para que no tengáis que poner yes para que se guarde esa configuración. Esto el columns 300 simplemente es para que cuando entremos al bash de nuestro contenedor poder escribir y que no haya tantos saltos de línea. Y este alias lo utilizo en todos y cada uno de mis proyectos Symfony. Es súper cómodo porque en vez de escribir cada vez bin console y el nombre del comando de Symfony, lo que hago es sf y ya automáticamente hace esto. Luego, bueno, una serie de paquetes y librerías que necesitamos para ejecutar PHP. Muy importante el instalar el PDO MySQL para poder conectar PHP con MySQL. Y después lo único más importante aquí es instalar Xdebug y AMQP y habilitar esas extensiones para poder utilizar tanto el debugger como RabbitMQ. Y esto de AppCache pues es una configuración básica para utilizar la caché. La siguiente instrucción es básicamente instalar Composer y actualizarlo a la última versión, y esto es porque nosotros dentro de nuestro contenedor de PHP vamos a ejecutar comandos con Composer para instalar librerías de terceros, y como tenemos que hacerlas dentro del contenedor es muy importante tener instalado Composer. Y después, como os comentaba en el makefile, siempre me gusta instalar PHP CSFixer para temas de coding style. Así simplemente ejecutando makeCodeStyle, pues ya se eliminarían cosas que no se estén utilizando, indentaciones, saltos de línea y demás. Después creo un directorio appdata3w, que es donde va a estar todo mi proyecto. Y por último, copio la configuración de Xdebug a la configuración de Xdebug del contenedor. Y la última instrucción, este workdir, es básicamente para que cuando accedamos a nuestro contenedor ya estemos en esta ruta y no tengamos que navegar hasta ella para después ejecutar cualquier comando. Y el último archivo es este xdebug.ini, que como estamos utilizando la versión 3.0.2 a la hora de grabar este vídeo, esta sería la configuración. Cambia bastante respecto a la de la versión 2. Y bueno, en principio con ponerle el modo debug y coverage ya sería más que suficiente, incluso con el debug nos llegaría porque nosotros no vamos a hacer testing en este servicio, pero bueno, no pasa nada por dejarlo. Esta es una de las mejores instrucciones que tiene esta nueva versión y es Start with Request, y esto es que cada vez que se inicie una petición a nuestra aplicación,
va a estar disponible el debugger. Vale, ya no tenemos que hacer todas aquellas configuraciones que se hacían en la versión 2, simplemente con esto, cada vez que haya una petición, va a estar disponible. Y luego los parámetros que cambian son el client host y el client port, que en la versión anterior de Xdebug eran remote host y remote port. Y estos valores se los vamos a pasar desde nuestro fichero .env, que veremos más adelante cómo se hace. Entonces, con esto ya tenemos toda nuestra configuración de Docker para nuestro servicio de registro. Vamos a probarlo y lo único que tengo que hacer aquí va a ser comentar estas dos líneas del fichero .env, porque como no lo tengo, seguramente me dé un error. Entonces, vamos a comentarlo, venimos a nuestra terminal y si ahora aquí hago un make build, va a generar los dos servicios. A vosotros a lo mejor os tarda más porque igual os tiene que descargar las imágenes y compilarlas y demás, pero bueno, una vez termine podréis hacer un make start y vemos que se han levantado dos servicios, el de backend y el de web. Un consejo que os doy aquí es que os instaléis este paquete. Si buscáis Moncho Dry os va a llevar aquí a este repositorio y esto es básicamente como una UI de nuestro entorno de Docker en local, pero en la terminal. Y es muy útil para ver contenedores, redes, imágenes y demás. Yo ya la tengo instalada y entonces si escribo try aquí en mi terminal, vemos que tengo aquí estos dos contenedores y si pulso 3 voy a networks y vemos que tengo aquí una red que se llama Codename Microservice. Bueno, le falta el network porque no cabe aquí y veo que tiene dos contenedores. Si pulso enter veo que tengo tanto el contenedor de backend como el de servidor web. Esto también es muy importante porque a veces sí que cuando copiéis y pegáis configuraciones puede que no asociéis un contenedor a una red y os dais cuenta de que no os da conectado, os da un error, os da timeouts y entonces esto es una forma muy fácil de comprobar que todos los contenedores que queréis están dentro de la red que vosotros queréis. Y ahora lo que toca es crear nuestro proyecto Symfony. Entonces lo que voy a hacer es con make sshbe acceder al contenedor. Veis que estoy accediendo como app-user y en la carpeta appdata 3w y aquí lo que voy a hacer es utilizar Composer para instalar un proyecto Symfony Skeleton. Como dentro de esta carpeta ya hay contenido, si lo ejecuto así directamente sin el project esto, me va a dar un error porque Composer solo crea proyectos en directorios que están vacíos. Entonces lo que voy a hacer es crear el proyecto Symfony dentro de esta carpeta project y luego voy a mover todo al RAID. Vale, me da un error porque es create project y se me ha olvidado poner Symfony Skeleton. Ahora sí. Vale, no os preocupéis por ese error que daba ahí de Xdebug porque es normal. Y lo que voy a hacer ahora es mover todo el contenido de la carpeta project al RAID. Me pregunta si quiero sobreescribir la carpeta public, le doy así, porque eso ya lo ha creado Docker. Y ahora si me vengo aquí a mi proyecto, vemos que ya tengo todo dentro de register, todo lo del proyecto Symfony, menos el .env y el gitignore, que los moveremos ahora. Entonces ahora esta carpeta project ya la puedo eliminar, este env puedo eliminar todo esto y simplemente con esto, como ya tengo la configuración de Docker, es decir, mi servidor web tiene un volumen que está apuntando a public, y luego todo el contenido está en el contenedor de backend. Si yo ahora vengo aquí al localhost y al puerto 1000, vemos que ya estoy dentro de mi proyecto Symfony 5.2.2. Puede que esta versión os cambie a vosotros un poco y como veis funciona porque estamos en appdata 3w. Entonces ahora vamos a configurar nuestro debugger. Lo primero que voy a hacer es copiarme aquí en este .env esta configuración que también os dejaré en el .env.dist y básicamente aquí os estoy explicando lo que os explicaba en el makefile. Tenéis que ejecutar, si estáis en Linux, el IPA pipe grep docker 0 para ver vuestra dirección de la interfaz de Docker. Para los que utilicéis el subsistema de Linux versión 2, muy importante, en Windows 10, tenéis que ejecutar este comando dentro de vuestra máquina de Ubuntu o de Debian o la que tengáis instalada y os dará una dirección que tendréis que poner aquí. Y para los que tenéis Mac, simplemente host.docker.internal. El puerto 9003 es el puerto por defecto de Xdebug de la versión 3, así que lo voy a dejar así. Y luego tenemos este PHP ID config con un server name Codename MS de microservices register service. Y este va a ser mi servidor de Xdebug. Entonces, yo ahora he copiado esto, pero realmente no está dentro del contenedor. Si ejecutáis export dentro del contenedor, vais a ver todas las variables que tenéis dentro del contenedor y veis que no se han copiado.
Entonces lo que voy a hacer es salir del contenedor y hacer un make restart para que se aplique esa nueva configuración. Y ahora si hago un make SSH y ejecuto export, vale, vemos que sigue sin aparecer, y esto es porque aquí en el Docker Compose, si os acordáis, habíamos comentado lo de env file para que no me diera un error, entonces ahora ya puedo descomentarlo. Si hago un make restart y ahora make SSH BE y hago export, vemos que ahora sí que tengo tanto el host como el puerto, y aquí en PHP ID config tenemos este server name. Por lo tanto, ahora nuestro contenedor ya tiene esas variables. Lo que tenemos que hacer ahora es configurar PHP Storm para escuchar tanto peticiones que vengan a nuestro index PHP, es decir, peticiones que vengan del navegador, como cuando ejecutemos un comando a través de bin console o con nuestro alias sf. Entonces, aquí en Settings vamos a venir al Language JSON Frameworks y aquí en PHP, en intérpretes, le voy a añadir uno de Docker y aquí vamos a utilizar Docker Compose. Si os fijáis, tenéis que indicarle aquí donde está vuestro Docker Compose YML. Yo voy a venir aquí a Register y a seleccionarlo, y según hago clic en OK, vemos que me muestra los dos servicios que están definidos en ese Docker Compose. Voy a seleccionar BE, que es el que tiene mi intérprete de PHP, y hacer clic en OK. Es muy importante que marquéis esta opción de conectar a un contenedor existente para que no levante un contenedor nuevo cada vez que queréis hacer una petición, y como veis aquí tenemos la versión 7.4.13 de PHP y la versión 3.02 de Xdebug. Tenemos aquí la configuración de opcache. Bueno, en principio está todo configurado. Vamos a hacer clic en OK. Y ahora si venimos aquí a Path Mappings, vemos que está bien mapeado. Es decir, todo lo que está dentro de Register va a estar en appdata 3w en nuestro contenedor. Lo siguiente que tenemos que hacer es desplegar esto, y aquí en Debug es muy importante que tengáis el puerto 9003 porque es el que hemos configurado nosotros. Si tenéis otro distinto, pues lo tenéis que poner aquí. También muy importante que no coincida con el de ZenDebugger, ¿vale? Si tenéis 9003 aquí, tenéis que borrarlo y que solo esté aquí. Y ahora en servers voy a añadir uno y con el nombre que hemos creado, que en este caso sería codenip/ms register service, que es el que hemos creado, va a ser localhost en el puerto 80, y ahora el mapping tenemos que hacer lo mismo que el que nos ha configurado Docker, es decir, la carpeta register va a apuntar a appdata 3w. Entonces, ahora con esto simplemente voy a poner un breakpoint aquí al inicio de mi archivo bin console y voy a poner otro breakpoint aquí al principio de mi public index.php. Entonces, si yo ahora le doy a escuchar peticiones aquí y vengo al navegador y refresco, vemos que se ha detenido ahí en la línea que hemos puesto de nuestro index.php, y ahora, por ejemplo, si pulso F8, puedo navegar en el código, ver aquí los valores que tiene cada objeto y, bueno, en definitiva, tenemos nuestro debugger funcionando. Asimismo, si venimos a nuestra terminal y hago un sshbe y ejecuto sf, que sería el alias para bin console, vemos que se detiene efectivamente en bin console y ahora puedo navegar por mis comandos. Y en principio con esto ya tendríamos configurado nuestro servicio de register, es decir, la configuración de Docker y la aplicación Skeleton de Symfony, y lo único que voy a hacer ahora es modificar aquí un par de cosas para subirlo al repositorio remoto, de tal modo que si vais a la rama de 001 vais a tener el código tal cual como lo he dejado yo en este vídeo. Por lo tanto, voy a hacer aquí un .env.dist. Aquí voy a poner también el .dist, porque son los que estamos copiando aquí, si os acordáis, en nuestro fichero makefile. Estamos creando una copia. Y esto lo hago porque normalmente cuando trabajáis en un equipo se pasa un archivo dist, que es el que tiene la configuración básica, que sería esta. Y después yo, por ejemplo, imaginaos que quiero utilizar otro puerto para Xdebug, o tengo otro client host porque utilizo Linux, o sea, porque utilizo Mac o Windows. Podría cambiar esto sin cambiar en el repositorio remoto. Y lo mismo para el fichero Docker Compose. Imaginaos que yo ya tengo un servicio que está utilizando el puerto 1000 y lo tengo levantado, pues para que no me dé un conflicto, pues aquí puedo poner 1001 y ya estaría solucionado, ¿vale? Entonces, es muy importante cuando trabajéis con más compañeros y compañeras que paséis un archivo dist con la configuración básica y luego que cada uno se ponga la configuración que desee. Aquí en el fichero gitignore lo que voy a hacer es no incluir el .env porque me interesa incluir el env.dist, y aquí voy a crear other files and folders, y aquí voy a poner el Docker Compose YML. Otra cosa que voy a hacer
en el RAID del proyecto, donde está el RAID de todos los servicios, es crear otro git ignore. Y aquí voy a añadir la carpeta .idea, que es la que crea PHP Storm. Voy a poner VS Code por los que estéis utilizando Visual Studio Code. Y este DS Store, que es un archivo oculto que crea Mac y para no subir al repositorio remoto. Vale, entonces ahora lo que voy a hacer es crear una rama y guardar todos estos cambios para que podáis tener el código tal cual lo he dejado en este vídeo, por si os falla algo que podáis corregirlo o compararlo. Entonces aquí en la terminal lo que voy a hacer es un git checkout -b y le voy a poner feature 001 create register service and configuration and project. Entonces ahora aquí si hago git status, bueno, yo tengo varios alias configurados, tengo git s para git status, git a para git add, bueno, eso ya lo podéis configurar como queráis. Y veis que tenemos el git ignore de la carpeta RAID y luego nuestros servicios. Si hago git add punto y git status de nuevo, vemos que se está copiando las carpetas por defecto para los servicios y aquí en register se está copiando todo lo que hemos creado y muy importante que sea el .env.dist y el docker compose tml.dist. Entonces voy a hacer git commit message y voy a poner aquí 001. Así create docker config and symfony project for register service y esto lo voy a subir al remoto porque como os dije, si tenéis cualquier duda o lo que sea, tenéis todo el código del que hemos visto en este vídeo para compararlo con el vuestro. Así que ahora en los siguientes vídeos configuraremos el resto de servicios que nos quedan.